En marzo el paro cayó un 3% aquí en Canarias, casi el doble que la media nacional. ¿Qué empleos son los más demandados? ¿Qué tipo de perfiles se cubren con más facilidad y en cuáles hay dificultades de personal cualificado? Saludamos ya a Alejandro Pérez, que es director de ADECO aquí en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en marzo el paro cayó en casi 5.800 personas aquí en el archipiélago. Correcto. Le pregunto, en base a las contrataciones desde ADECO, ¿se esperaban mejores o peores datos? Se esperaban estos datos. O sea, la verdad es que el año está yendo muy bien. El 2022 fue un año absolutamente espectacular, con una caída del paro muy importante, y como se ha apuntado, pues empieza a existir bastantes dificultades en determinadas posiciones, en determinadas zonas para encontrar personal cualificado. El ministro Escrivá ha intentado desvincular esta caída del paro, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, de las contrataciones de Semana Santa. ¿Ustedes creen que se puede desvincular? Yo creo que, a ver, lógicamente Semana Santa es un momento de tirón, igual que puede ser, por ejemplo, en el caso de Canarias, el verano o, por ejemplo, las Navidades. Pero sí es verdad que la tendencia está siendo muy positiva. También hay que ver, o sea, en el caso de Canarias, yo siempre digo en estos casos lo mismo, ¿no? Nosotros es una economía dependiente de una manera, no voy a decir preocupante, pero muy alta del turismo. Y si el turismo va bien, pues lógicamente las contrataciones suben de manera significativa. Otra cosa es que nosotros, y claramente esto se va a ir marcando yo creo que en los próximos años, la temporada de invierno será muy positiva, la temporada de verano nosotros somos optimistas, pero sí es verdad que hay que esperar. ¿Por qué? Porque cuando tú te reúnes con cualquier empresa de hostelería, digamos, casi hay un mantra que es que cada vez que, o sea, te saludan diciendo, bueno, nos ha ido muy bien, pero tenemos reservas de última hora. En última hora, eso, llevamos mucho tiempo con esto, ¿no? Y después encima son cancelaciones, o sea, son reservas que tienen una cancelación gratuita, ¿no? Así que bueno, somos optimistas para el verano, creemos que, digamos, que la tendencia que se ha marcado pues va a continuar. Sí que es verdad que no puede caer con tanta fuerza como sucedió en el 2022, porque vamos, fue, insisto, una caída espectacular, pero todo indica que va a ir bien, pero con reservas, teniendo en cuenta eso que comentaban. La pregunta que muchos nos hacemos es, respecto a esa contratación en marzo, ¿son contratos solo para Semana Santa o de mayor duración? No, hay de todo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de la hostelería hay una demanda generalizada, falta personal. Esto pasa hace unos meses y es una noticia positiva, porque sí que es verdad que en Canarias pasa, pero no llega a colapsar la economía como en otras zonas donde no encuentras personal de manera clara. Sí que hay determinadas zonas en Canarias, bueno, yo muchas veces nombro, por ejemplo, el caso en Fuerteventura de Costa Calma, donde es muy difícil encontrar personal. ¿Por qué? Porque, digamos, no hay residencia para los trabajadores, al mismo tiempo estás en una isla donde hay muchísimo trabajo, entonces el trabajador, de manera lógica, pues dice, oye, para recorrer 30, 40 kilómetros y tengo un, digamos, trabajo a 5 o 10 kilómetros, pues lógicamente no hago ese recorrido, ¿no? Y los hoteles que están en esa zona, pues sufren, ¿no? En general yo, o sea, creo que digamos, falta personal cualificado. Los hoteles, pues, o sea, en general el sector, y no solo el sector de la hostelería, nos podemos ir al sector de la construcción donde falta personal, en la agricultura, aunque el peso en nuestra economía es muy limitado, pero también falta personal. Y entonces en muchos casos los contratos no son temporales. Y es verdad que, lógicamente, depende, pues si tienen un absentismo mayor o menor, si la ocupación a última hora ha crecido más de lo que esperaban, y así con un largo etcétera. Hablando de esas dificultades para encontrar determinados perfiles, la hostelería habla específicamente aquí en Canarias de camareros, cocineros y ayudantes de cocina. ¿Por qué estos perfiles en concreto? ¿Qué está ocurriendo? Yo le apuntaría, y también camareras de piso, en el sentido de que cuando tú te vas a un hotel, digamos, es donde es el número más significativo, ¿no? Es decir, tú, si lo analizas, pues oye, tú tienes la recepción, que tiene un determinado número de personas, el servicio técnico y así, etcétera, pero donde está realmente el volumen es eso que acabas de comentar, ¿no? Por lo tanto, es normal, digamos, que exista ese déficit, ¿no? Siempre que, digamos, tienen una estructura pensada pues para una determinada ocupación, sea un 80, 85, ¿qué pasa? Que cuando llega, pues, por ejemplo, un caso como Semana Santa, que hablamos de una media de 90, pero eso significa que hay casos en que están en un 100%, pues
es difícil encontrar el personal, porque encima es el momento que todo el mundo está buscando personal. Por lo tanto, pero según los datos del paro, señor Pérez, hay 27.000 personas en situación de desempleo inscritas específicamente para esos perfiles. ¿Por qué no se les contrata? Si hacen falta camareros y ya hay camareros en las listas del paro. Ya, es que, claro, porque todo, o sea, yo por ejemplo, sigo por ejemplo con el ejemplo de Costa Calma. Si tú, por ejemplo, le ofreces a una persona un contrato de camarero con turno continuo, pues igual lo acepta. Si le ofreces un turno partido, que es lo que, vamos, esto no se ofrece por molestar al trabajador, sino que es lo que necesita el hotel, pues ya, digamos, no le es rentable, ¿no? Y así, pues bueno, un largo etcétera, ¿no? Y yo, con cero ánimos de polémica, sí que es verdad que te encuentras una economía como la canaria, en la que ha bajado muchísimo el paro, que es una noticia maravillosa y en la que todos estamos súper contentos, pero sigue estando en un 14%, ahora pues igual baja un poquito y se termina quedando en la EPA en un 13%, ¿no? Pero independientemente que sea un 13 o un 14, son pues muchísimas miles de personas que están en paro. Pero ¿qué pasa? Que hay determinadas posiciones, determinados trabajos que digamos que no les, quiero emplear la palabra más adecuada sin que nadie lo entienda mal, que no se sienten totalmente satisfechos con esa oferta, ¿no? Y después, en cambio, pasa que hay otras determinadas posiciones, como por ejemplo es el caso administrativo, donde no existe tanto en el mercado, en cambio existe una oferta enorme, ¿no? Por lo tanto, digamos, ese es un problema que existe en nuestra economía. También es verdad que seamos justos, no es solo en la economía canaria, esto pasa a nivel nacional, te vas a Europa y pasa de manera generalizada, ¿no? Sí que después, de manera global, pues por ejemplo en la industria, el perfil de electromecánica es un perfil que lleva, vamos, años que no se encuentra, que es muy difícil encontrar. De nuevas tecnologías, encima son perfiles que teletrabajan. Vamos, entre las diferentes empresas se están robando los trabajadores. Claro, la empresa de Galicia se lo roba a la empresa que está en Canarias, la empresa de Canarias a la que está en el País Vasco y así continuamente. ¿Pero por qué? Porque faltan perfiles, ¿no? Pues Alejandro Pérez, director de ADECO aquí en Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nada, gracias a Buenos ustedes. días. Buenos días.